Denise, demasiado Estado, poco Estado o mal Estado. Mira, yo quisiera, voy a ir a ese tema porque efectivamente creo que hay parte de las dos, pero entraría yo de entrada con el tema de, el presidente siempre ha dicho que el discurso del ejemplo desde la presidencia es algo que como una cascada impregna a la sociedad, ¿no? Entonces él ha dicho, si yo soy austero, esto va a tener consecuencias, si yo tal cosa, esto va a tener consecuencias, si yo soy honesto, muchas cosas. En este caso, ¿por qué importa si el presidente es capaz de ver el tema de las mujeres? Por lo mismo. Porque su figura predominante en el espacio público hace que si él entiende el tema de la violencia de género, pues pueda tener un impacto hacia abajo. Y en este caso hemos visto que el presidente simplemente lo considera como parte de una serie de problemas que tiene la sociedad, que en realidad se van a resolver en ese futuro en donde la sociedad sea más igualitaria, porque el único tema que a él le parece prioritario es la lucha contra la desigualdad, no de hombres y mujeres, sino social. Y que en el momento en que ese barco, la cancha se empareje, casi naturalmente una serie de delitos van a desaparecer. Bueno, de hecho, en su discurso, lo central, el eje es la corrupción. Porque si arreglas la corrupción, atacas el tema de la desigualdad que nunca. O atacas también el tema de la impunidad, que ese se incide sobre los delitos todos. Sí, no, pero yo te digamos, esa es su lógica, es lo que te estoy tratando de decir. Es la lógica del presidente. A mí me parece que su no entender que hay algo específico a la violencia de género, que es que precede a la violencia mexicana que hemos vivido en los últimos años y que continuará si se resuelve, que es algo que requiere una política especial. Eso el presidente no lo ve. A mí me parece que tiene una importancia por la figura predominante que el presidente ocupa en el espacio público. Y después te diría, no nos hagamos. En las prioridades de este gobierno no está el asunto de las mujeres y no está porque para todos los grupos feministas que he consultado me dicen, es que es muy sencillo, albergues para mujeres. De milagro se salvó ese programa. Guarderías, el presidente las acabó. Las mujeres tienen que tener un lugar, tenemos que tener un lugar para dejar a los niños y poder trabajar. El presidente acabó con eso y se les da dinero para que se lo den a la abuelita. Y por último, tienen que haber centros de atención para que si una mujer sale un día y la amenazan en su entorno más inmediato, que es donde generalmente la amenazan, pueda ir corriendo a pedirle la ayuda al Estado. Porque ahí sí termino con el punto que me preguntabas. Efectivamente se necesita Estado. Es decir, se requiere de Estado para que la mujer pueda vivir en una sociedad en donde las leyes predominen y no la fuerza, y no simplemente el recurso de la fuerza. Y eso requiere de un Estado presente. Para terminar nada más, porque tomando partido, el tema del neoliberalismo, yo creo que el presidente efectivamente lo usa para todo y en este caso lo utilizó para decir que el predominio del individuo terminó socavando instituciones locales que podían proteger a la mujer. Eso es todo. A ver, dos cosas. Primero, sé que le quieres entrar a este tema de Estado o no Estado, liberalismo. Hazlo, pero puntualmente, porque después te voy a hacer otra pregunta. A ver, puntualmente para contestarle a Leo, porque es politólogo y también ha sido académico, pues hay mucha literatura académica que habla sobre el impacto del neoliberalismo y los feminicidios, incluidos en sociedades como Canadá, que mencionaba Sergio, o Estados Unidos. Robert Putnam, el Bowling Alone, el famosísimo libro que en los años 90 habla sobre la deconstrucción, la destrucción del capital social y culpa a la entrada de las mujeres al mercado laboral, que luego fue criticadísimo, por supuesto, por las feministas, y culpa a la movilidad social de los trabajadores que se van de un estado a otro y no echan raíces en algún lugar y que destruyen entornos familiares. Y hay muchísimos datos también sobre feminicidios en Estados Unidos. Solamente traigo aquí unos. 10.018 mujeres fueron asesinadas en Estados Unidos entre 2003 y 2014, pero ya no existe el concepto de feminicidio, nada más lo aplican para otros lados, para México y el resto de América Latina. Ahora. Este tema, dice Denise, porque también has escrito sobre el tema, que no está en las prioridades de este gobierno el tema de las mujeres. Sí, yo creo que, a ver, este presidente tiene, desde que fue jefe de gobierno, la intención de tener a más mujeres en el gabinete. Hoy tenemos un gobierno paritario con la mitad de secretarias, hoy tenemos paridad también legislativa, que eso no fue por este presidente, eso fue por la lucha del movimiento feminista que logró la paridad, y México, igual que Argentina, ya la tiene en el continente. Pero el problema es que el presidente cree que a lo mejor simplemente que la presencia va a tener los resultados que él está buscando, y no es así. El problema es la predominancia que tiene el presidente, en efecto, en la comunicación de
su propio gobierno y lo que significa el gobierno de México para él. Cuando tienes a Nadine Gassman, que es la mejor titular que podría haber tal vez en Mujeres, pero que no habla, no sabemos de qué está haciendo, tuiteó ayer una serie, un hilo hablando sobre lo que ha hecho en Mujeres a lo largo del año. Tenemos un Congreso paritario y ayer me dio mucho gusto ver a Tatiana Cloutier con muchas legisladoras de Morena hablando en la Cámara de Diputados sobre las acciones concretas que van a sacar, o a Malu Micher en el Senado también hablando de esto. Pero no es prioritario. No, yo creo que el presidente debería convocar a las mujeres del gabinete, convocar a las legisladoras de todos los partidos a un gran diálogo nacional sobre este tema. O ellas deberían irlo a sentar y decirle, a ver, señor, usted no está entendiendo esto, tendría que cambiar esto, tendría que apoyar estos temas. Y sobre todo presupuestos, porque en efecto el neoliberalismo acabó el neoliberalismo con todos los presupuestos para estos temas. Bueno, dos temas. Primero, ahora sí que ni muy ni tan. Es decir, pide Leo Estado, cuando quienes recortaron al Estado fueron los neoliberales. Es decir, ese es el problema de un modelo de un modelo de este tipo. Es decir, por eso yo no creo que ni se puede todo atribuir a la degradación provocada por el neoliberalismo, ni todo se le puede exigir a un Estado recortado. Lo primero. Lo segundo, a mí sí me llama la atención en el caso del jefe del Ejecutivo dos conceptos o posturas que tiene. Uno en relación con la violencia criminal. Es decir, ya como jefe de gobierno, cuando se llevó a cabo la marcha del 2004, eran pirruris quienes exigían bajar la criminalidad. Y de pronto es un hombre que por un lado tiene la disposición a integrar mujeres, en efecto, a integrar un gabinete paritario, pero es bastante conservador en algunos de los conceptos frente a las mujeres. No está actualizado en muchos conceptos. ¿Perdón? No está actualizado en muchos conceptos. Sí, y ahí es donde creo que está mostrándose poco empático con las mujeres y con las víctimas del crimen, ¿no? Es que las mujeres y las activistas, y lo vimos perfectamente en esa conferencia de prensa en la que estuvo Frida Guerrera, demandan políticas públicas, acciones concretas. Y la lógica del presidente no es esa, y no solo en este tema, sino en muchos. Es hacer posicionamientos morales más que entrar a la definición de políticas públicas, y eso se vio de manera muy evidente en esta mañanera. Ahora el presidente, por ejemplo, hoy ya habla de manera más clara sobre apoyar la Fiscalía Especial de Mujeres. Es decir, con el tiempo se ha ido moviendo esas posiciones y no solo a los posicionamientos, digamos, morales, ¿no? A ver. Bueno, te vi inquieto. No, sí, porque creo que otra vez estamos vaciando de contenido al tema neoliberal o liberal como ideología. ¿Que recortaron el Estado los neoliberales? Sí, en áreas donde no se necesitaba el Estado. Producción de bicicletas, telefonía, petróleo, en fin, donde había soluciones de mercado. Mucho mejor que el Estado, que la intervención del gobierno. Ahora, pregunta, ¿esto de los feminicidios y de la violencia de las mujeres lo puede resolver el mercado? Como neoliberal te contesto, no. Porque si tú se lo dejas al mercado, no van a aparecer albergues de mujeres, de que venga, ¿no? Y pague su cuota y aquí la recibimos por si viene usted violentada por su marido o por su familia. Se han dejado las presiones también. No, por eso. Entonces aquí el mercado no da la solución. Por eso se necesita Estado. Es que hasta el más neoliberal, como yo te lo dije, claro, no. El neoliberalismo, en este caso, por eso te digo que han vaciado el contenido del neoliberalismo. Se está analizando más bien. No, lo que se necesita es Estado para resolver asunto. Estaría totalmente de acuerdo con esto. El presidente. Sí, pero no lo hace. Fíjate, hace lo contrario. Eso es lo que hace lo contrario. Quise decir. Cierra las guarderías. Quería, por cierto, los albergues quitarle el financiamiento. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedó el Eso, por cierto, lo de las guarderías no es Estado. Esa sería la solución neoliberal. No. La solución estatista es que el gobierno tenga las guarderías. Había las dos. Perdón, Leopoldo. Había las guarderías del IMSS que siguen operando y había estas guarderías con financiamiento ayer veía tu programa que tratabas este tema y yo creo que había un consenso que el proceso de modernización en general sí produce dislocaciones en las comunidades, en las familias y que eso está asociado de alguna manera. Eso sin duda, pero no es el neoliberalismo. Es la modernización.
Sergio. ¿Y no son ¿Yo? sinónimos? Sergio, Bueno, un neoliberal. No, yo no soy, nunca he sabido que es un neoliberal, nunca he encontrado, me da gusto que Leo Zuckerman sea neoliberal, yo soy demasiado viejo para ser neo lo que sea. Sí soy liberal, sí creo en las Ya me soluciones. dijiste joven. Y así es, sí creo en las soluciones que te dan la máxima libertad. Y hay políticas del Estado liberal que por supuesto te mantienen educación pública, te mantienen ciertas instituciones. No soy ni anarquista ni libertario, soy liberal y defiendo las instituciones de un Estado liberal como Canadá o como cualquier otro Estado liberal en que se respetan las libertades individuales. El liberalismo no causó ni el aumento en los homicidios, ni el aumento en los feminicidios, que a propósito han aumentado de manera paralela. Conforme hemos visto un incremento de los homicidios generales que han pasado de 7 por cada 100,000 habitantes en 2007 a 29 en 2018, que es la última cifra que tenemos, así han aumentado también los feminicidios. Yo creo que ese es un dato también interesante, porque de repente pareciera que todo esto, como creo que dijo correctamente el presidente, surgió ayer, y son tendencias que vienen, sin duda, tú decías, desde 2007, ¿no? Pero no es el liberalismo. Finalmente tenemos algo que no hemos podido entender bien. Tenemos una baja desde los tiempos de Cárdenas, cuando teníamos 60 homicidios por cada 100,000 habitantes, hasta 2007 hay una baja muy importante que nunca hemos sabido entender. Llegamos a 7, casi nivel de país desarrollado. Y después tenemos este incremento fuertísimo a 29. Por supuesto, la guerra contra las drogas tiene algo que ver con eso. Pero la violencia contra las mujeres es distinta. Fátima no es víctima de la guerra contra las drogas, tampoco Ingrid Escamilla, tampoco Abril Pérez. Son víctimas, en el caso de Fátima es uno, el de Abril y el de Ingrid, son víctimas de una cultura en que se piensa que hay absoluta impunidad de violentar a una mujer. Y a ver, el feminicidio es el extremo. Pero yo conozco tantas mujeres que han sido violentadas, golpeadas, amenazadas por vecinos, por parientes, por tíos, por esposos, sobre todo por esposos y por parejas, que van a levantar un acta. Ya se atreven a ir a levantar un acta y no les hacen caso. Ese es el problema. Es falta de Estado. No es que tengamos un Estado liberal. Martí Batres, el senador, también salió con los argumentos que nos está citando Genaro, diciendo pues que el problema es que las mujeres salen a trabajar a las maquiladoras. Entonces vamos a quitar lo que dijo el trabajo a las mujeres. El problema es que salieron sin una red de protección social eso dijo, construida por el Estado. Me parece que en eso estaríamos de acuerdo, o no estaríamos de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en un Estado que proteja a toda la sociedad, en un Estado que proteja particularmente a las mujeres, porque son particularmente frágiles a la violencia física, Denise. Sí estoy de acuerdo en eso. Y eso, quien mejor te lo da es un Estado liberal. Te lo da mucho mejor Canadá que Venezuela, que ha rechazado las políticas liberales.